La santidad no siempre resuena con fuerza. A veces, susurra en la silenciosa obediencia de un corazón fiel. En una época de conflicto religioso, un joven vivió solo 22 años, sin embargo, su vida aún brilla como un faro para quienes buscan a Dios en lo cotidiano. Esta es la historia de San Juan Berchmans, el humilde jesuita que demostró que la santidad no reside en hacer grandes cosas, sino en hacer pequeñas cosas con gran amor. Nacido el 13 de marzo de 1599 en el pequeño pueblo de Diest, en los Países Bajos de los Habsburgo, actual Bélgica, Juan Berchmans era el mayor de 5 hijos de una familia profundamente católica. Su padre, zapatero, esperaba que Juan heredara algún día su oficio. Pero el corazón de Juan ya se orientaba hacia un camino diferente, uno que lo conducía directamente al servicio de Dios. Desde pequeño, Juan se sintió atraído por la oración. Asistía a la misa a diario, aprendía el catecismo con entusiasmo y se mantenía cerca de los sacramentos. Su lema era sencillo pero contundente: si no puedo hacer grandes cosas, haré bien las pequeñas. A los 13 años, Juan fue enviado a Malinas para estudiar en un colegio de latín dirigido por los jesuitas. Allí, conoció el rigor intelectual y el celo misionero de la Compañía de Jesús. Inspirado por la vida de los santos y mártires jesuitas, Juan sintió una inequívoca llamada a unirse a ellos. A pesar de la reticencia inicial de su padre, preocupado por que la vida religiosa significara pobreza y penurias, la determinación de Juan nunca flaqueó. En 1616, con tan solo 17 años, ingresó en el noviciado jesuita. Juan no era conocido por grandes milagros ni conversiones dramáticas. En cambio, se convirtió en un ejemplo vivo del ideal jesuita: encontrar a Dios en todas las cosas. Destacó en los estudios, mostró un profundo respeto por sus superiores y mostró una gentil bondad hacia todos. Su piedad era práctica, no ostentosa. Amaba el rosario, el Santísimo Sacramento y su regla de vida. En comunidad, era alegre, dispuesto a ayudar y siempre dispuesto a defender la verdad. Una de sus frases captura a la perfección su corazón: mi penitencia es vivir la vida común, hacer las cosas comunes excepcionalmente bien. En 1619, Juan fue enviado al Colegio Romano para estudiar filosofía. La vida en Roma lo expuso al centro del catolicismo y también a la enfermedad. Mientras se preparaba para la defensa pública de su tesis, Juan enfermó gravemente, probablemente de disentería o fiebre. El 13 de agosto de 1621, con tan solo 22 años, Juan Berchmans murió en paz, sosteniendo su crucifijo, su rosario y su libro de reglas. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María. La Iglesia reconoció en él no el drama del martirio, sino el heroísmo silencioso de la fidelidad diaria. El Papa León XIII lo canonizó en 1888, presentándolo como un modelo para estudiantes, seminaristas y todos aquellos que desean vivir su fe en los detalles de la vida cotidiana. Hoy, San Juan Berchmans es el santo patrono de los monaguillos, estudiantes y jóvenes. Su vida nos recuerda que la santidad no se reserva para lo extraordinario, sino que se encuentra en vivir fielmente lo cotidiano con amor, alegría y disciplina. En un mundo ruidoso que celebra el poder y la fama, San Juan Berchmans susurra a través de los siglos: sé fiel en las cosas pequeñas. Dios las hará grandes. La pregunta es: ¿estamos escuchando? Es una de las santas más misteriosas de la historia de la Iglesia. No hay escritos ni relatos contemporáneos. Y, sin embargo, sus milagros conmovieron la fe de millones. ¿Quién fue esta joven virgen y mártir, cuya vida oculta se convirtió en un faro del poder divino? Esta es la historia de Santa Filomena, la taumaturga del siglo XIX. En 1802, en las profundidades de las catacumbas de Priscila en Roma, los arqueólogos descubrieron una tumba sellada. Sobre ella había 3 baldosas de terracota, marcadas con símbolos misteriosos: un lirio, flechas y un ancla, y las palabras en latín: Pax tecum Filomena, la paz sea contigo, Filomena. Dentro yacían los restos de una joven.
de no más de 13 o 14 años, enterrada con un frasco de sangre seca, un testimonio silencioso del martirio. Su historia, desconocida durante siglos, no fue revelada a través de los libros de historia, sino a través de visiones. En 1833, una humilde monja italiana, la hermana María Luisa de Jesús, relató que Santa Filomena se le apareció en oración, contándole su vida, una princesa griega, consagrada a Cristo desde la infancia, que se negó a casarse con el emperador romano Diocleciano. Enfurecido por su voto de virginidad, éste la sometió a brutales torturas, azotes, ahogamientos y flechazos, pero en cada ocasión, Dios milagrosamente le preservó la vida. Hasta que finalmente recibió la corona del martirio. Sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de Mugnano del Cardinale, en el sur de Italia, y allí comenzó una oleada de milagros, enfermos sanados, lisiados que caminaban, moribundos que volvían a la vida. Incluso el gran cura de Ars, San Juan María Vianney, se convirtió en uno de sus más devotos fieles, atribuyendo innumerables prodigios en su parroquia a su intercesión celestial. Aunque los detalles de su vida terrenal permanecen ocultos en las brumas de la historia, la misión celestial de Santa Filomena es clara: mostrar el poder de la pureza, la fe y la valentía para defender a Cristo, cueste lo que cueste. Hoy, se la conoce como la patrona de lo imposible, e innumerables fieles aún buscan su intercesión para recibir sanación, protección y esperanza. Su vida puede ser un misterio, pero sus milagros son innegables. Santa Filomena, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. En lo más oscuro de Auschwitz, donde la esperanza se veía aplastada bajo botas y alambre de púas, un fraile franciscano dio un paso al frente y ofreció su vida por un hombre al que nunca había conocido. Esta es la historia de un sacerdote que desafió el odio nazi con el arma del amor abnegado, San Maximiliano María Kolbe. Maximilian Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Śląska Wola, Polonia, de padres católicos devotos. Su nombre de nacimiento era Raymond Kolbe. De niño, fue profundamente espiritual, pero una experiencia mística a los 12 años cambió su vida para siempre. Más tarde relató que la Virgen María se le apareció ofreciéndole 2 coronas, una blanca por la pureza y otra roja por el martirio. Eligió ambas. En 1910, el joven Raymond se unió a los franciscanos conventuales, tomando el nombre de Maximiliano María. Fue ordenado sacerdote en 1918, y su corazón ardía de pasión misionera. Fundó la Milicia Inmaculada, el Ejército de la Inmaculada, para llevar almas a Cristo por la intercesión de María. Kolbe no se conformó solo con predicar. Valiéndose de la imprenta y los medios modernos, lanzó un imperio editorial católico, imprimiendo millones de revistas y libros que defendían la fe. Incluso viajó a Japón y fundó un monasterio cerca de Nagasaki que sobrevivió milagrosamente al bombardeo atómico de 1945, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. El monasterio de Kolbe, Niepokalanów, se convirtió en refugio para más de 2.000 judíos y refugiados desplazados. Su obra llamó la atención de la Gestapo. En febrero de 1941, fue arrestado y enviado a Auschwitz. Allí, el otrora vibrante fraile se convirtió en el prisionero número 16.670. En julio de 1941, un prisionero escapó del campo. En represalia, los nazis seleccionaron a 10 hombres para que murieran de hambre. Uno de ellos, Franciszek Kachonisek, clamaba por su esposa e hijos. Sin dudarlo, el padre Kolbe se adelantó y pidió ocupar su lugar. En el búnker de hambre, Kolbe dirigió a los prisioneros en himnos y oraciones. 2 semanas después, seguía con vida. El 14 de agosto, víspera de la Asunción de María, le administraron una inyección letal de ácido carbólico. Murió con la mirada fija en el cielo. Franciszek Kachonisek sobrevivió a la guerra y vivió para contar al mundo el heroísmo de Kolbe. El Papa Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe en 1982, declarándolo mártir de la caridad. Hoy en día, es venerado como el santo patrono de los periodistas, los presos y el movimiento Provida, un hombre que demostró que incluso en un reino de muerte, el amor tiene la última palabra.
En un mundo donde el odio buscaba silenciar la fe, el último acto de amor de San Maximiliano Kolbe aún resuena, un recordatorio de que la mayor libertad es dar la vida por otro. Era solo un niño, pero en sus brazos llevaba el mismísimo cielo. En el corazón de un imperio pagano, San Tarcisio prefirió la muerte antes que entregar el cuerpo de Cristo. Era el año 257 después de Cristo. La iglesia era joven, oculta y perseguida. Los edictos del emperador Valeriano buscaban borrar el cristianismo del imperio. Poseer la Eucaristía era arriesgarse a la muerte. Pero para los fieles, lo valía todo. Tarcisio era un joven acólito de la iglesia de Roma, probablemente de no más de 12 años. A pesar de su juventud, su devoción a Cristo en la Eucaristía era profunda e inquebrantable. Un día, un sacerdote necesitaba a alguien que llevara el Santísimo Sacramento a los cristianos encarcelados. Muchos temían a los guardias romanos. Pero Tarcisio dio un paso al frente. «Envíame, Padre. Nadie sospechará de un niño». Las sagradas hostias estaban envueltas y ocultas bajo su túnica, apretadas contra su corazón. Cada paso por las calles de Roma era un riesgo, un paso en falso y la Eucaristía podía ser profanada. En su camino, Tarcisio se encontró con un grupo de chicos conocidos. Le preguntaron qué llevaba. Cuando se negó a mostrárselos, su curiosidad se intensificó. Los rumores sobre los misterios cristianos los llevaron a exigir una respuesta. Lo golpearon, intentando abrirle las manos. Pero Tarcisio no lo soltó, lo golpearon con piedras, lo patearon y lo golpearon hasta que quedó tendido sangrando. Sin embargo, incluso cuando la vida se desvanecía de su cuerpo, sus brazos permanecieron unidos alrededor de la Eucaristía. Los cristianos recuperaron más tarde su cuerpo, pero las hostias habían desaparecido, misteriosamente, dicen, se las llevaron ángeles para protegerlas de la profanación. San Tarcisio llegó a ser conocido como el mártir de la Eucaristía, un chico que demostró que el amor a Cristo lo exige todo, incluso la vida misma. Su valentía inspiró a siglos de cristianos a custodiar el Santísimo Sacramento con reverencia y devoción. Llevó al Rey de Reyes, y se negó a entregarlo. San Tarcisio, ruega por nosotros, para que también nos aferremos a Cristo, cueste lo que cueste. Un príncipe pagano destinado a la batalla, que eligió la cruz. Un guerrero que se convirtió en rey. Y un rey que se convirtió en santo. Esta es la historia de Esteban, el primer rey cristiano de Hungría, el hombre que construyó una nación sobre la fe. Esteban nació alrededor del año 975, hijo del gran príncipe Gesa de Hungría y Sarold. Bautizado como Bach por su herencia pagana, recibió el nombre cristiano de Esteban en honor al primer mártir de la Iglesia. Desde el principio, su destino no fue simplemente heredar el poder, sino transformar a su pueblo. Criado en una corte aún dividida entre las tradiciones paganas y la creciente influencia del cristianismo, el joven Esteban fue educado por misioneros, sobre todo de la tradición benedictina. Su padre había comenzado a abrir Hungría a la fe, pero la visión de Esteban era aún mayor. Cuando su padre murió en 997, Esteban enfrentó la rebelión de los jefes tribales que se oponían a la expansión del cristianismo. Liderando sus fuerzas en una batalla decisiva en Veszprém, Esteban aseguró su derecho al trono y consolidó su autoridad. En el año 1000, el Papa Silvestre II envió a Esteban una corona real, que simbolizaba no solo la influencia política. No se trataba de legitimidad, sino de misión espiritual. El día de Navidad, o posiblemente el 1 de enero, Esteban fue coronado rey de Hungría, convirtiendo el reino en un reino oficialmente cristiano. El reinado de Esteban estuvo marcado por profundas reformas, organizó Hungría en diócesis y fundó monasterios, ordenó que cada 10 aldeas construyeran una iglesia y mantuvieran a su sacerdote. Introdujo leyes justas arraigadas en la moral cristiana. Para Esteban, la fe era el fundamento del arte de gobernar. Se consideraba pastor y gobernante a la vez. La vida personal de Esteban estuvo marcada por la piedad y la humildad. Su matrimonio con la beata Gisela de Baviera fortaleció las alianzas cristianas y juntos apoyaron obras de caridad y a los pobres.
En sus últimos años, Esteban enfrentó pruebas personales, incluyendo la muerte de su hijo, San Emerico. Sin embargo, confió su reino a la Virgen María, declarando Hungría el Regnum Marianum, el reino de María. Esteban murió el 15 de agosto de 1038, festividad de la Asunción. Fue canonizado. En 1083, por iniciativa del Papa San Gregorio VII, se convirtió en símbolo de fe, unidad y liderazgo para Hungría y la Iglesia Católica. San Esteban no solo fue rey, sino también fundador, padre y santo. Su visión forjó una Hungría cristiana, y su corona se convirtió en símbolo de una nación dedicada a Dios. Nació en la nobleza, pero prefirió el camino polvoriento a la corte real. Donde quiera que caminaba, los moribundos sanaban, pero su propia vida terminó encadenada. Esta es la increíble historia de San Roque, el peregrino que se convirtió en el protector del mundo contra la peste. San Roque, también conocido como San Roque, nació alrededor de 1295 en Montpellier, Francia, en el seno de una familia cristiana adinerada y devota. Sus padres, profundamente caritativos, lo criaron en la fe, y desde muy joven, Roque fue marcado por una misteriosa señal, una marca de nacimiento roja en forma de cruz en el pecho, considerada como símbolo de su futura misión, cuando Roque tenía unos 20 años. La tragedia lo golpeó, sus padres murieron, dejándolo heredero de su fortuna. En lugar de ocupar un lugar entre la élite de la ciudad, vendió todas sus posesiones, dio el dinero a los pobres y partió como peregrino hacia Roma, vistiendo la humilde vestimenta de un viajero con una concha de vieira y un bastón de peregrino. Italia se encontraba entonces sumida en la peste negra, la temible plaga que ya había matado a millones de personas. A su paso por pueblos y ciudades, Roque encontraba a los enfermos abandonados por el miedo. Movido por la compasión, comenzó a atender a los afligidos, bendiciéndolos, haciendo la señal de la cruz y rezando por su sanación, en una ciudad tras otra. Se produjeron recuperaciones milagrosas. Los moribundos se levantaban de sus camas. La peste aflojó. Su fama se extendió rápidamente, pero Roque dio toda la gloria a Dios. En Piacenza, el propio Roque cayó víctima de la peste. Demasiado débil para continuar, se refugió en una cabaña en el bosque para esperar la muerte. Allí, un perro de una finca cercana comenzó a traerle pan cada día y lamió sus heridas, lo que contribuyó a su recuperación. Este fiel perro se convirtió en uno de los símbolos más famosos de San Roque. Tras años de servicio, Roque regresó a Montpellier, pero las tensiones políticas llevaron a su arresto como sospechoso de espionaje. Sin ser reconocido por sus propios vecinos, fue encarcelado durante 5 años. Murió en el año 1327, aún desconocido para el mundo, pero poco después comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Declarado santo por la devoción popular, San Roque se convirtió en uno de los mayores protectores de la Iglesia contra plagas y epidemias. A menudo se le representa como un peregrino que se levanta la túnica para revelar una llaga de peste, acompañado de su fiel perro. Su festividad se celebra el 16 de agosto. San Roque recorrió el mundo como peregrino, sanó a los enfermos con fe y afrontó el sufrimiento con valentía. Su vida nos recuerda que incluso en las plagas más oscuras, la misericordia de Dios puede brillar a través de las manos de un humilde viajero. Gracias por acompañarnos en el homenaje a estos santos inspiradores. Si disfrutaste este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras historias de fe y valentía.